Se armó una especie de conversación acerca de las potencias que utilizamos en el láser y si es que esto es real o no, y si es que es real, ¿por qué no hace lo que otros láseres sí? Entonces, ¿por qué se da esto? El láser tiene en su carcasa escrito 80 vatios. Instintivamente tendemos a compararlo con el láser de CO2 porque es el más, digamos, difundido a nivel mundial. Aunque ahora el láser de fibra está ganando gran popularidad, ya se empieza a ver en todo lado. Entonces, bien, un láser de CO2 de 40 vatios ya es capaz de trabajar con un montón de materiales, incluyendo el acrílico transparente. Lo que yo he visto que pasa es que alguien compra un láser de diodo de más potencia, como en este caso 80 vatios, que dice en la carcasa, a pesar que, claro, la potencia de salida óptica es menor, de hecho es 10 vatios, y dice voy a cortar el acrílico, y no puede hacerlo. Dice, pues me estafaron. No es lo que dice ahí, la potencia de salida tampoco es, y simplemente no funciona. Esto de aquí es una respuesta a medias. No es solo la potencia lo que determina el que puedas o no trabajar con este tipo de materiales. Otro factor importante que tienes que considerar es la longitud de onda. Y la longitud de onda te viene determinado prácticamente por la tecnología que estés utilizando. Por ejemplo, en la mayoría de los láser de diodo te va a venir de 450 nanómetros. Esto es luz azul. Y con esa longitud de onda tú no puedes trabajar acrílico transparente porque simplemente este láser no interactúa con el acrílico, lo atraviesa. Es decir, no se va a calentar, no va a incidir sobre el acrílico. Pasa lo mismo con el láser de fibra. El láser de fibra viene en potencias de 15 vatios, 20 y las que son para corte de metal grueso de 1500 vatios. Aún con estas potencias, el hecho de tener una longitud de onda de 10.600 nanómetros en el caso del láser de fibra, no interactúa con el acrílico, tampoco puedes cortarlo. No es un tema de potencia, es solo un factor la potencia, es la longitud de onda. Si tú quieres trabajar con acrílico transparente, tu opción prácticamente única que tenemos en el mercado actualmente es el láser de CO2, donde tú tienes 1060 nanómetros, que es lo apropiado para poder trabajar con acrílico transparente. Es correcto comparar un láser de diodo de una determinada potencia con otro láser de diodo de una determinada potencia, pero pierde sentido si tú tratas de comparar un láser de diodo con uno de CO2 o con uno de fibra. Ya no estamos hablando de la misma tecnología. Incluso cuando hablamos de materiales donde el haz de luz de las tres tecnologías tienen algún efecto, supongamos, vamos a poner como ejemplo el MDF de 6 milímetros. Si nosotros intentamos cortarlo con un láser de fibra, vamos a poner de ejemplo igual uno de 1500 watts, que es muchísimo, de pronto lo va a tender a carbonizar. Va a quemar mucho la superficie, pero no lo va a cortar de forma eficiente. Un láser de diodo va a cortar un MDF de 6 milímetros a 3 pasadas exactamente. De hecho, yo hice un ejemplo con el láser que tengo aquí. El láser de diodo de 80 watts con salida óptica de 10 hace eso. Y un láser de CO2 de 40 watts lo corta a una sola pasada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los tres láseres es mejor y cuál debo utilizar? Bueno, ahí viene justamente el detalle, digamos. Va a depender de los materiales que tú vas a trabajar y dónde vas a montar ese láser. Entonces, si vas a trabajar metales, pues la respuesta es obvia. Lo que necesitas es un láser de fibra. Según lo que quieras hacer, si solo quieres grabar, pues tenemos las de 15, 20, 30 watts de potencia. Y si lo que tú quieres ya es cortar, vas a requerir pues potencias superiores a los 1500 watts. Hay de ahí para arriba, lo que tú quieras. Asimismo, el precio sube de ahí para arriba. Si tú quieres trabajar materiales más convencionales, publicitarios, por ejemplo, el MDF, el acrílico, la tela, entonces ahí ya hablamos del láser de diodo y el láser de CO2. Y aquí viene el tema de dónde lo vas a montar. Si es que tú ya tienes un router CNC, como es el caso de nosotros, en el que estamos agregando el láser como un accesorio adicional, no como herramienta principal, lo mejor es el diodo. En términos económicos, porque pues justamente agregar el láser de diodo es un accesorio pequeño que se agrega a la estructura que ya tenemos y utilizamos la misma electrónica para controlarlo. Es decir, solo agregamos el láser. Es económicamente muy viable y es muy capaz, a pesar de que no puede trabajar con el acrílico transparente, que ese es uno que siempre lo sacan a relucir. Pueden checar los comentarios del video anterior
donde están los ejemplos, y el anterior a ese, donde muestro el unboxing, digamos, de láser, cómo llegaron los comentarios de ese tipo. Ahora bien, si vamos a montar un sistema de cero, donde queremos que nuestra herramienta principal sea el láser, en este caso, y vamos a trabajar los materiales mencionados publicitarios, ahora sí, ahí es mejor un láser de CO2. De hecho, es lo más recomendable. Además del tema económico, ¿por qué no es tan viable poner un láser de CO2 en el sistema de routers CNC? Bueno, el sistema de láser CO2 viene acompañado con un tubo láser que va desde los 60 centímetros, si mal no recuerdo, hasta el metro 20, que debe ser montado con un sistema de espejos o debe ser, digamos, cercano a donde queremos trabajar ya el material. Entonces, imaginen montar eso, todo este sistema en el router CNC. Además de eso, necesitamos una fuente que genera el ACES, que también es bastante costosa. Y necesitamos un sistema de enfriamiento que se llama chiller, que pues hace recircular agua para enfriar todo este sistema. Entonces, inviable, no es adecuado para agregarlo como una herramienta adicional. Como un sistema aparte, pues sí, es una gran opción. De hecho, se utiliza mucho. En máquinas CNC es de las más populares. Hablamos en términos de ventas y que todo el mundo lo conoce. De pronto, si a alguien le mencionamos un router CNC, no sabe qué es, pero si le decimos las cortadoras láser, van a saber exactamente a qué nos referimos. Eso por ese lado. De este tema de los láseres se habló mucho hace unos años en los grupos de Facebook y desde ese momento pues quedó, digamos, inconcluso. Ahora que empezaron a aparecer láseres de más potencia, se les ve más capacidades y nuevamente compran el láser pensando que ahora por más potencia va a poder trabajar con el acrílico transparente que antes no podía. Y pues se llevan la misma decepción. Em, Hablando de los grupos de Facebook, me gustaría crear uno en el que, bueno, yo y parte de mi equipo vamos a estar asesorando y dando retroalimentación a los temas que se estén dando ahí. Yo he visto que por lo general cuando se arman conversaciones no hay alguien que tenga más experiencia o que realmente se dedique a esto dando una retroalimentación, sino que simplemente se deja que la conversación fluya, lo cual es genial, porque si hablamos de temas en los que no hay conocimiento, sino que se está creando, la mejor forma de que se cree es esta, con la conversación. Pero si es que el conocimiento ya está creado y nos podemos ahorrar ese paso simplemente porque alguien nos dice la respuesta correcta, pues bueno, eso es lo que yo quiero lograr con este grupo de Facebook nuevo. Si les interesa que creemos este grupo de Facebook o grupo de WhatsApp, también podría ser, donde pongamos nuestras dudas y comentarios y sugerencias. Háganmelo saber y pues yo crearé estos grupos y enlaces. Díganmelo, por favor. Y con eso, sin más, me despido. Cualquier duda que tengan, pues déjenmela en los comentarios, no solo sobre láseres, en general sobre todo este tema de la tecnología CNC, que es lo que a mí particularmente me encanta.